Me encuentro en el mercado de Sonora, un lugar donde lo cotidiano y lo esotérico se mezclan. El día de hoy venimos a conocer la profundidad esotérica que se recorre por estos pasillos y esta es su historia. Yo estudio lo que es para ser Wicca. Te doy mi alma a cambio de riquezas, te doy mi alma a cambio de salud. No, eso ya se quedó atrás. Hasta el mismísimo diablo te da o te quita, según como tú quieras invocarlos. Foto de la persona, su nombre, su fecha, su signo y sus 9 pedimentos para atraer, amansar y dominar. Aquí viene mucho la mayoría por amarres de amor, de separación de amantes. Tengo conocimiento de la religión de santería, palomayombe, y también en cuestiones de trabajar con el patrón o el diablo como se le conoce, también tengo prácticas en eso. Fundado en 1957, el mercado de Sonora se ha convertido en un referente no solo para las compras cotidianas, sino también para aquellos que buscan productos esotéricos. Su evolución a lo largo de los años ha consolidado su reputación como el mercado de las brujas. Yo soy Maylén, soy comerciante aquí en el mercado de Sonora. Mis giros son la venta de demonios y la venta de productos de santería, entre otros productos. La mayoría de la gente que nosotros tenemos aquí viene por su angelito. O sea, el angelito negro es lo que más ha jalado, pero entre ellos también tengo a Pazuzu, Belfegor, Belial. Son varios demonios los que aquí se venden. La mayoría le atribuye que le hace milagros de salud. Otros tantos le piden lo que es riquezas, dinero, bienestar, protección para su familia o para su entorno. Este es Baphomet y este es un diablito. En sí los dos van tomados de la mano porque se dice que Baphomet es el secretario del diablo. En sí yo les digo, tú checa todos los demonios que yo tengo y el que a ti te llame la atención, el que a ti te mueva, ese es el que te tienes que llevar, no es el que yo te recomiende, porque tú te lo vas a llevar, tú lo vas a tener en tu hogar. Mucha gente tiene la idea, te doy mi alma a cambio de riquezas, te doy mi alma a cambio de salud, no, eso ya se quedó atrás. Ahorita es de que yo te voy a dar lo que tú quieras, simplemente tú cúmpleme con una ofrenda o cúmpleme en creer al 100% en mí, no que porque ahorita me estás necesitando, me lleves, porque si tú no crees en él, de nada te sirve que vengas por una figura, 2 figuras, 3 figuras. Es como los santos católicos. Mucha gente dice, ay, es que yo soy católica y se llevan su virgen, se llevan su Cristo, pero a la vuelta de la esquina, ¿qué están haciendo? Todo lo contrario, porque las católicas se hace mejor brujería con un demonio. Entonces, al momento que tú estás prendiendo una veladora, ya estás abriendo un portal. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. Es lo mismo. San Cipriano, católico, y ahorita hay un libro de él a base de brujería, y esa brujería dicen que buenísima. Como que cada uno sí tiene como que una tarea en especial. Tengo a Manmón, que es para el dinero, Pazuzu, que es para protección, más que nada cuando te están haciendo algún tipo de brujería. O sea, cada demonio tiene su tarea. Todo lo que tú ves aquí, todo es para protección de casa, negocio, familia. Ya que lo queramos ocupar para diferentes cosas, ya es cuestión de cada quien. Hola, buenas tardes. Yo soy nativa de aquí de la Ciudad de México y me dedico a todo lo que son las cuestiones místicas, la brujería mexicana y otras mancias más, entre ellas la yoruba. Mi nombre es Luxero Agacán, a tus órdenes. Bueno, yo aparte de practicar todo eso, practico mucho lo nuestro, de nuestros ancestros, de los mayas, sobre todo de los mayas, mexicas, incas, teotihuacanos. Acuérdate que todo eso también, las energías de los elementos, que muy pocos ya lo manejan. Adoración a los dioses, como Tezcatlipoca. Bueno, Tezcatlipoca, acuérdate que era un gran dios, cuidador como todos. Hasta el mismísimo diablo te da o te quita, según como tú quieras invocarlos. Saberlos canalizar y saber con el fin para qué es, ¿no? Como San Simón, ya ves que le tienes que poner su cigarro. Sí. Muy milagroso. En la práctica, bueno,
Vamos a hacer en lo nuestro para hacer un vudú, una mazorca, lo que tengas de la persona, lo tradicional, lo antiguo. Preparaba la vela con grasa de difunto, un cabello de difunto. Todo eso era lo antiguo. Hay un mundo invisible donde estamos nosotros en negro. Aunque tú vayas a cualquier pirámide, de repente no sientes, ay, sentí como que, o que estás así y sientes que son las energías que a veces te quieren poseer. Pero sí es verdad. Actualmente, si tienes que buscar un lugar, aquí en la ciudad no se puede. Lo vas a hacer para ti y siente que ya le hiciste daño. Allá ya te van y te avientan no sé cuántas porquerías. Entonces tiene que ser un lugar neutral. Pero ahora en la actualidad, los brujos modernos ya lo hacemos todos los días, a todas las horas, porque todos los días hay que envidias, guerras, odios. ¿No? Ahora ya ni en una fiesta puedes estar porque se acaba. Hola, ¿qué tal? Están con su amiga Karina Witch y soy nativa de aquí de la Ciudad de México. Les vamos a platicar un poquito acerca de lo que hacemos. Yo me dedico a hacer limpias, lecturas, amarres, destierros, iniciación en el palo mayombe y un poquito acerca de lo espiritual. Tenemos muchos productos como son estas brujas, los duendes, tenemos los elfos, tenemos todo esto que está aquí, que son protecciones. Esta parte de acá tenemos amuletos, tenemos puros, tenemos perfumes afrodisíacos, esencias, tenemos estas mieles que son muy fuertes y muy buenas. Aquí adentro se le meten 72 secretos, se le pone un muñeco de vudú, como estos que están aquí arriba, se le mete una foto de la persona, su nombre, su fecha, su signo y sus 9 pedimentos, para atraer, amansar y dominar. Tenemos veladoras así de estas de arrasa con todo, de raza brujería, de la gallina negra, atrapa espíritus, de canela. Tenemos de levanta negocio, de págame pronto, de rey Salomón dominador. Hay como un poquito de todo. Tenemos polvos especiales, de atrayente, de lluvia de suerte, de vete lejos. Tenemos estos perfumes especiales de cóctel 33, que este ya es especial para el amor, el dinero, la suerte, el éxito y el triunfo. Como verás, aquí tenemos diversos productos para abrir caminos, para la protección, para la suerte. ¿Qué es lo que más pide la gente? Los amarres. La gente viene muy desesperada hoy en día pidiendo tener una pareja y para eso nosotros hacemos los amarres. Somos especialistas y los número 1 en los amarres. Por eso la gente nos busca mucho. También llegamos a hacer exorcismos, también hacemos ceremonias especiales. No es lo mismo a que baje un muerto, a que suba un espíritu de obscuridad. Tenemos que tener preparaciones especiales para hacer eso. No cualquiera te lo hace. No cualquiera se planta aquí y dice te voy a limpiar. Porque cuando la gente llega, como nosotros tenemos ceremonias especiales donde nos abren el tercer ojo, podemos llegar a ver más allá cosas que ni tú puedes ver. Los amarres, para poder hacer un amarre, primero se hace una consulta previa. Eso es magia blanca. Necesitamos foto de la persona, nombre y si tienen alguna prenda. Nunca jamás va a existir un amarre para que alguien te ame. Podemos dominarlos, amansarlos, obligarlos, eso sí, pero para que alguien te ame no existe. Eso que alguien te diga no es verdad, es mentira, te están engañando. Pero hay amarres que en semana y media o 2 se ve el resultado al 100%, para que la persona empiece a soñar contigo, empiece a pensar en ti, te empiece a hablar. Si los esposos se llegan a enojar, vienen las mujeres muy desesperadas, les damos veladora de cordero manso, de rey Salomón, de yo puedo más que tú, yo domino a mi hombre. Caminando por las calles y callejones aquí del mercado, acabamos de encontrar este local, el cual nos da la oportunidad de poder conocerlo, poder hablar un poquito de él, pero algo que me llama mucho la atención de entrada, vean, aguardiente de Cuba, aguardiente para santero. Nos comentan en este local que hay mucho producto para santero, muchísimo elementos de protección, desde lo que son los diablos, las hadas, por acá tenemos muchos elementos como estos amuletos que vemos aquí, ven, una cantidad de amuletos impresionante y todo esto es para protección, así que vamos para adentro para que conozcan. Vamos a ver todo lo que tienen aquí, miren, por acá tienen una especie de manteca que se utiliza mucho en el tema de la santería, vean, seguramente las personas que se dedican a estas prácticas van a identificar todo lo que les estoy mostrando. Por acá tenemos algo que también es para el tema de la santería, vean. Este es aceite de palma de África. Y bueno, tienen muchísimos elementos aquí para el tema de la santería. Aquí está lo que son los inciensos y por acá tenemos lo que son las velas preparadas.
Miren, este tipo de velas se utilizan para protección o también para la petición de algo, ¿no? Estas velas, me comenta aquí la persona del local, que incluso las llegan a preparar. Aquí también tenemos lo que son los puros. Ahorita van a ver cómo se utilizan estos puros, porque no se utilizan de la manera normal, sino que lo prendes de un lado, y del lado que lo prendes es la parte que va dentro de la boca. Ya le soplas y el humo sale por el otro lado. Ahorita van a estar viendo en pantalla cómo se hace ese ritual para hacer una limpia a los objetos. Aquí tenemos a lo que es la Santa Muerte. Yo mido 1,81, más o menos ha de tener como 1,75 esta figura. Y bueno, por acá tenemos muchos elementos más, muchos elementos de protección, pentagramas y algunos otros elementos. Esto es parte del misticismo que existe aquí dentro del mercado. Todos los locales cuentan con muchas piezas que tú puedes venir a comprar y las utilizas para las diferentes prácticas que tú realices, ¿no? Esto es parte de la zona popular aquí en el mercado de Sonora, amigos. Como se pueden dar cuenta, el tema esotérico también es un tema tradicional y cultural. Así que son muchos los elementos que se integran en esta fusión de lo que es el esoterismo en el mercado de Sonora. Buenas tardes, mi nombre es Claudia. Soy bruja, vengo de descendencia de familia de Catemaco, ya vengo con el don. Hago limpias, lecturas de cartas, hago trabajos oscuros, blancos, hago endulzamientos. Hacemos sanación también de espíritu para que la persona esté más que nada tranquila. Si tenga un fallecido o algo, que algún percance que haya tenido, los ayudamos a sanar más que nada. Aquí viene mucho la mayoría por amarres, separación de amantes, porque hay veces que se meten en la relación, se enteran que hay una tercera persona y empiezan a pedir trabajo para eso, para retirar y para poder tener a la pareja con ellas o con ellos. Yo veía seres, sombras, vi cómo mi abuelo se fue de la casa, salió de la casa. Cuando uno es chiquito no comprende las cosas, ¿no? Él estaba grave, vi cómo salió, cómo se despidió de mí, pensando que estaba vivo. Ya después me di cuenta que ya no, entonces yo veía cosas, me espantaba mucho, pero yo traigo el don por parte de mi abuela. Ella era bruja nata de Catemaco y es lo que me dijo ya después, ya platicó conmigo y me dijo, tú traes don, tú puedes hacer esto, puedes hacer el otro. Yo estoy pactada con la Santa Muerte, yo trabajo mucho con la Santa Muerte y es lo que me ha ayudado también a mí a salir adelante también. Te abre más el camino de la muerte, como que ves los seres o cuando una persona trae algo oscuro apegado a la persona o que les hacen trabajos oscuros y los quieren ver muertos, los quieren ver que se accidenten, todo ese tipo de cosas. Hola, soy Dayana, soy nativa de la Ciudad de México, me dedico a lo esotérico en el mercado de Sonora. Ya estoy rayada, tengo conocimiento de la religión de santería, Palomayombe, y también en cuestiones de trabajar con el patrón o el diablo, como se le conoce, también tengo prácticas en eso, y en lo que se dedican de las limpias, lectura de cartas o en todo caso amarres, endulzamientos o trabajos negros para retiro o para salaciones. Es una iniciación en la religión de la santería. Es cuando te rayan literalmente para que te proteja un muerto y no estés solo, sino tengas un respaldo de un ser que no es visible ante nosotros, pero que está contigo, que te protege tanto de accidentes, de brujería o te prevé de muchas cosas. Puras limpias o lectura de cartas, porque ya saben, cualquier cosa que tienen duda de mi pareja es infiel o me están haciendo mal de ojo porque estoy teniendo una racha horrible, me estoy enfermando, estoy teniendo puros problemas en mi trabajo, no sé qué me está pasando, limpias más que nada, y también con eso llevan los trabajos negros, que es cuando la persona ya sabe exactamente quién la está dañando y se quiere desquitar, ¿no? Se le encarga el trabajo, se hacen velaciones y todo eso para que se le revierta a la persona y se quite uno el daño. Y aparte una limpia pues con ramo, bálsamo espiritual, que te echan puro, aguardiente y eso para que quedes como nuevo. Obviamente vas a necesitar varias, no con una solo quedas. Tenemos que tener una protección fuerte. Yo estoy pactada con mi Santa Muerte, tengo a Jerónimo, indio también espiritual. Traigo protecciones en las muñecas y cada que yo voy a hacer o prepararme para algo, siempre hago una protección. ¿Qué es lo que hago? Es limpiarme, ponerme cascarilla para poder también de alguna forma rechazar todo lo que traiga
ahora sí que un cliente, porque nos pueden también dejar todo ese daño que traen a nosotros mismos, en que uno trae más gente, otro no, y así. Es una pelea aquí constante también. Hay que protegerse de todo, hacer rituales para que el negocio también salga adelante. Más que nada que regresen los clientes con esa confianza con nosotros también. Han venido muchas personas del medio artístico para hacerse rituales de limpia. Más que nada rituales para abrir caminos, porque uno como bruja que le recomienda es algo más blanco para que por si tienen hijos, por si tienen familia, que no les dañen su entorno familiar, que empiecen a tener abundancia, salud y dinero, que es lo más importante. Bueno, yo en particular, pues yo sí me limpio con mi padrino, pero obviamente solamente cuando vienen aquí, las hago directamente aquí, no las hago en otro lugar, todo se hace directamente aquí. Igual los trabajos solamente se le da la indicación al cliente de cómo se ve el trabajo que lleva y qué va a seguir después de eso. Si es la esposa y se entera que el marido tiene un amante, que se separen, que tengan una pelea, que la persona tenga un accidente, que se sale, que no pueda salir adelante, que se enferme, que tenga mala suerte. Incluso hay trabajos negros para que la persona tanto tenga infecciones sexuales y de ahí al hospital. O sea, hay trabajos así muy negros en ese grado de maldad. Y obviamente también la tierra del panteón se usa en los trabajos negros. Esto es para chingar de una y que el muerto literalmente te jale. Hay veces donde sí la gente ya, bueno, la esposa ya saben desesperada de que, oye, está ahí con mi marido, quiero que lo separes. Obviamente sí, pero obviamente con un trabajo no sale, o sea, es mucho que tengas que hacer y hay gente que sí tiene las posibilidades económicas. Tengo esta cantidad mensual, te hago este trabajo esta semana, la otra semana vengo por y es una constante lucha para ver a alguien mal caído, o sea, porque realmente con un trabajo no vas a quedar. Yo estudio lo que es para hacer Wicca, porque mucha gente tiene la desinformación de decir que todos los de aquí de Mercado de Sonora somos unos charlatanes, que nada más nos dedicamos a sacar dinero. En especial a mí no se me da eso de que yo te haga algún tipo de trabajo, porque se supone que yo soy la que te tengo que decir a ti qué es lo que tienes, para dónde vamos, qué rumbo vamos a tomar, qué es lo más viable o qué es lo que te conviene a ti. Yo soy de las personas que a mí me gusta mucho estudiar y ahorita estoy estudiando para lo que es Wicca. Ahorita estamos en lo que son los rituales, los cultos para poder activar un duende, un elfo. Cada ritual tiene diferente tipo de veladora, diferente tipo de listones, diferente tipo de herramientas, diferente tipo de hierbas, porque también aquí se trabaja en lo que son las hierbas medicinales. Aquí también se trabaja lo que son las limpias energéticas. Nosotros damos limpias energéticas. Tan es que yo estoy estudiando que tú vienes y yo tengo una limpia y no te voy a decir, te están haciendo brujería, te están haciendo esto. No. Nosotros la verdad lamentablemente tenemos mala fama, que robamos, que cobramos de más, que somos charlatanas. Yo no voy a meter las manos al fuego por nadie, que sí haya mucha charlatana. Estudio para que el día de mañana que alguien venga, me haga las preguntas que quiere y yo se las pueda contestar con toda certeza de lo que estoy hablando. Lo que siempre les digo de ley es, si estás aquí es porque crees. Aquí en este local, si se necesita acudir a un doctor, no tienes nada de cosas energéticas, vete al doctor. Tú ven con la certeza de, nada más sabes que quiero una limpia energética y depende de lo que arroje tu limpia energética, es la protección que te vamos a mandar. Muchas veces nada más requieres de que tu limpia y hasta ahí. Yo sí les recomiendo, ven por tu limpia. Y si tienen las posibilidades económicas de llevarte en ese momento una protección, hazlo. Porque si vienes por una limpia energética y piensas que se va a solucionar todo, no. Yo siempre les recomiendo, vienes por tu limpia energética y llévate una protección, porque si no sales a lo mismo. Mira, otro de los productos que yo vendo, por así decirlo, son imágenes de la Santa Muerte. Es una representación de la Virgen. Es un culto, no es una religión, es un culto. Mucha gente viene aquí a mi local y me dice, oye, ¿hay manera de que me la actives? Eso no existe. Yo te digo cómo tú la puedes recibir en tu casa, cómo le puedes dar la bienvenida. No existe, o sea, quitémonos eso de la cabeza de que activación. Activación es que de cierta manera se pueda mover. Jamás se te va a mover una pieza de resina, jamás. Nosotros lo que les podemos hacer es mandárselas limpias. Cuando nosotros le echamos unos spray, las puriamos y todo. ¿Por qué? Porque aquí la gente llega, la agarra y ya se va tu energía. Y llega otra persona, la agarra y ya se va tu energía. Nosotros vendemos aquí lo que son las santas desde 10 centímetros hasta 2 metros. La santa embarazada, la santa en caballo, la santa protectora, la santa en su trono. Cuando una persona
persona no puede tener hijos, viene y compra su santa embarazada. Cuando una persona quiere alguna protección, viene y compra su santa color negra o blanca, ya que varían los colores y cada color es lo que te va a dar la protección que tú necesitas. Le puedes poner lo que es su puro, o sus cigarros, su aguardiente, o su vino de tu preferencia, sus manzanas rojas. Mucha gente le pone comida, mucha gente le pone agua, flores. De ley tiene que llevar también sus veladoras. Y si son intencionadas, mucho mejor. ¿Qué es intencionada? Que cuando nosotros estemos prendiendo la veladora, en la mente estemos rezándole el por qué le estamos prendiendo la veladora. Es importante que sepamos que las veladoras no nada más se ponen enfrente y tan. No. Si quieres algo sobre tu familia, se la vas a poner del lado derecho. Si quieres algo sobre una protección para otra persona, se la vas a poner enfrente. Y si quieres algo para destruir a alguien, se la vas a poner del lado izquierdo. No es nada más poner por poner la veladora, sino tiene que llevar su orden. Bueno, entonces los esperamos aquí en el Mercado de Sonora, en el local 382, puerta 14, continuación o anexo del pasillo número 6, aquí con su servidora Maylén o con Laura. El amor, el amante, dinero, el sexo, la lotería, pero nunca se acuerdan de su familia que procrearon con su pareja. Tienen esposa, tienen amante y del amante tienen otra amante que siempre va, ¿no? Actualmente al cine, a donde quiera y va la amiga pegada, sin saber la otra que no ve nada y la otra ya está allá, o al revés. Bueno, pues hacemos los rituales con determinados secretos, entre ellos te digo, foto, nombre, si no lo tienes, el que es chingón es chingón. A través de tu energía, tú tienes que ir formando a lo antiguo. Tus manos tienen que elaborar a tu enemigo, a lo que quieres, sentir esa energía que nos ilumina, ¿no? Que nos atraviesa día a día, acuérdate. Beneficio en general, que se componga todo por el futuro de quién, de los que vienen o de las que vienen, no por nosotros. Eso se le pide mucho a la diosa de los espejos que está en Yucatán. Le dicen de los espejos porque ahora le ponen un espejo y antes ella utilizaba una bandeja con agua y ahí adivinaba, que todos la conocen como la diosa de los espejos, pero es la diosa del agua. Cuidado con lo que comes, cuidado con lo que tomas y cuidado con lo que coges, porque también te pueden luchar. Si ya no es brujería, pueden ser tóxicos. O sea, no confíes mucho, o que te regalaron el pastelito, la agüita, ve y tíralo. Ah, qué rico estaba, a ver cuándo me das más. Bruja es mujer inteligente, mujer que en la época de la Inquisición no querían que fuéramos las mujeres a nivel mundial más inteligentes que, perdón por las religiones, ¿no? Mi respeto, querían que supieran más que ellos. Acuérdate que de los brujos vienen y nacen todas las plantas medicinales, todas las manejaban hasta la actualidad para hacer medicamentos. Soy generacional, ya vengo hereditaria, mi padre se casa con mi madre es iniciada y ahí nace todos mis abuelos paternos, mi padre, desde el vientre de mi madre, porque ella ya embarazada seguía practicando todo. Mis hijos y mis hijas también, seguía yo, ya les vas transmitiendo eso. Y muchos se protegen y, ay no hagas esto, yo hacía lo bueno y lo malo. Acuérdate que el diablo, Dios, la Santa Muerte y todas las energías, como lo canalices, lo bueno o lo malo. La oración de Salomón, que dedicó, Señor Dios Todopoderoso, Abi, Dabi, Alfa y Omega, sustancia y espíritu de toda creación, el recuerdo diario de mi alma que desde hoy espera vuestra divina protección en cuantas obras haya de ejecutar. Mi familia, y ya mencionas tu familia, bla, 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 a veces se va muy grande, y lo que te rodea, mientras escalofrío y que todos estemos bien, para contrarrestar todo. Y acuérdate, eso sí te lo digo porque después ya me salgo, pero sí, recuerden, los yoruba, los que manejamos todo, la mal llamada santería, hay que cuidarnos de algo que yo sí sé, esa brujería. Lo único que le tenemos miedo es a la brujería china, que solo chino quita. Yo sí la sé porque vengo de familia china. Mi abuelo era chino por parte de mi padre. Y esa brujería china, aguas, porque te desconecta todo. De lunes a viernes, de 9 a 4:30 porque ya nos cierran a las 5, los domingos de 9 a 3:30 porque ya nos cierran a las 4 horas con la pandemia. Estoy en el local 1, anexo Sonorita. Entrar por a la fila 6 de juguetes, hasta el fondo, mira, ahí está la dulcería y aquí estoy.
Aquí estamos promocionadas por nuestra madrina Karina Witch. Cualquier duda que tengan, ella sube todo tipo de rituales, hace todo tipo de trabajo y nosotros somos ahora sí que sus alumnas. Pueden hacerse baños como para abrir caminos. Hay baños especiales. Cuando la gente ya trae muy mala energía o muy mala vibra, yo les recomiendo 9 baños de hierbas amargas, 9 baños de hierbas dulces y 9 baños de frutos rojos. De hecho, aquí en el TikTok, les voy a pasar mis datos, tengo un enlace donde vienen los baños de frutos rojos. Y tenemos en el YouTube un video de abrecamino. Eso les va a ayudar mucho para el amor y para abrirse caminos en el amor, en el dinero, en la suerte y en el éxito. Por ejemplo, los amarres pues caducan, tienen un tiempo nada más, pero hay gente que luego dice, no, yo ya no quiero a esta persona y sí tienen que hacer otra ceremonia para poder deshacer un amarre. Bueno, nosotros ya tenemos protecciones a nivel terrenal y a nivel espiritual, pero día con día te tienes que estar haciendo baños, te tienes que estar haciendo limpias, te tienes que estar usando jabones, perfumes, polvos. De hecho, todos los productos los tenemos que probar para ver, evidenciar que realmente sirven y funcionan. Nosotros tenemos que probar todos los productos para poderlos recomendar. Desde mis antepasados, yo soy la tercera generación, mis abuelas se dedicaban a esto. Aparte fui a un munanzo donde me enseñaron lo espiritual, el palo mayombe. Usted nunca lo acabas de aprender, la santería. Esto siempre día con día tienes que estudiar y tienes que aprender para poder ayudar a la gente. Hay hierbas para bajar de peso, para el colesterol, para los diabéticos, para las úlceras, para muchísimas cosas, para el hígado, para el riñón. Hay muchísimos test, muchas hierbas que nos han enseñado para hacer eso. De hecho, ellas hacían recetas así como la receta de la abuela, que ya te dio tos, agárrate el gordolobo, agárrate el cuaje cereal, la miel, ponlo a hervir, las bugambilias. Si tienes árbol de bugambilia, las arrancabas y las ponías a hervir para quitar la tos. Bueno, los invitamos aquí al Mercado de Sonora, Puerta 8, local 186 con Karina Witch. Las personas que me sigan en mis redes sociales tienen una consulta gratis. Espero que les haya gustado muchísimo este video, la verdad fue algo muy emocionante, no les voy a mentir, por momentos sentimos una vibra muy desconocida, la verdad. Es un lugar con muchísima energía, el esoterismo aquí está a flor de piel. Algo que les tengo que preguntar a ustedes, amigos, ¿qué piensan? ¿Esoterismo, brujería, tradición o cultura? Los leo en los comentarios, por favor escriban si han tenido experiencias, si han venido a este lugar, qué es lo que han solicitado, cuál ha sido su experiencia, si les ha servido, si no les ha servido. Recuerden que este tipo de videos son de corte documental. Nosotros no venimos a decidir o a juzgar una cosa u otra. Ustedes con su experiencia son quienes tienen la última palabra. Cuídense mucho, nos vemos en nuestro siguiente video. Nuestra siguiente entrega va a ser algo increíble. Cuídense mucho, amigos, adiós.